35 está escrito, bueno, es como solo un problema de notación porque no estoy muy segura a qué se refiere. Cuando Ajá. escribimos alfa evaluada en un intervalo cerrado A, B, ¿eso qué quiere decir? ¿O cómo se leería? Digamos como el conjunto de imágenes, ¿no? O sea, es como si uno estuviera pensando una función f. Sí, es un abuso de notación, digamos de D que está en Rn a R. Y si nosotros escribimos f de D, sería algo así como referirnos al conjunto de los f de P, tal que P está en D. O sea, sería tanto como el conjunto de imagen de la función. Ah, de acuerdo, ok, ok. O sea, es el conjunto de imágenes, pues así lo denotamos, de, de los puntos que están en el dominio de la función. Entonces, cuando escribimos alfa de A, B, pues nos estamos refiriendo a los alfa de T, tal que T está en A, B. Propiamente a lo que hemos llamado la curva. O sea, C es un subconjunto de R2 o de R3, dependiendo del codominio del alfa. Bien, entendido. Ajá, así va. ¿Por qué hemos usado la letra C para indicar el conjunto de imágenes? O sea, el trazo que efectúan el conjunto de imágenes. A ver, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, quedó claro. Gracias. Es sobre lo de campo vectorial. Sí. Es que tengo duda con lo que es una línea de flujo, la interpretación gráfica. Bueno, la forma gráfica, porque yo tengo entendido que una línea de flujo es como una trayectoria, bueno, una curva, que, bueno, y esa curva es la solución de una ecuación diferencial, pero no entiendo bien la relación que hay entre una línea de flujo y un campo vectorial. Ajá. En realidad, vaya, posiblemente si nosotros, incluso ahorita exactamente la idea de la línea de flujo no lo tengo, es como se mueve como, vamos, empecemos con lo de campos vectoriales. En realidad, lo que se ha llamado campo vectorial es una función de algún dominio que esté, por ejemplo, y cuando digo por ejemplo es porque puede ser R2, porque puede ser Rn, pero los casos que se estudian así en detalle son los campos vectoriales en R2 o en R3. Pero entonces, ¿qué es un campo vectorial? Es una función, digamos, de R3 en R3. Es una función de R3 en R3. O sea, si uno no tiene ninguna otra interpretación, es una función de R3 en R3. Esto dice que es una función que a cada X, suponiendo que la F mayúscula tiene por componentes F1, F2 y F3, suponiendo que la F mayúscula tiene esas componentes, entonces un campo vectorial es asociar a cada punto X, Y, Z en D, pues con otro punto en R3, que está determinado por F1,
evaluado en X, Y, Z, F2 evaluado en X, Y, Z, y F3 evaluado en X, Y, Z. Es una función de este tipo. Ahora, ¿por qué este tipo particular de funciones se le llama campos vectoriales? O sea, ¿cuál es la ganancia de darle una interpretación a este tipo de funciones? Que igual uno puede tener funciones de R5 en R5, de R10 en R10, y bueno, una campo vectorial es una función de este tipo, con todas las propiedades que tienen las funciones de Rn en Rn. Pero este tipo de funciones, su utilidad es que sirven como modelo para cierto tipo de fenómenos físicos. Y bueno, antes que eso, en vez de pensarlo como asociar a cada punto P un NP, simplemente así, campo vectorial es asociar a cada punto P un FDP, es muy útil pensar, por ejemplo, un campo vectorial que vaya de R2 en R2, pues este asocia a cada XY un F1 de XY, F2 de XY, donde tanto F1 como F2 son funciones de R2 en R, o sea, son funciones con dominio R2 y con imagen en los reales. Pero decía, esta función conviene, es útil pensarlo así. Nos fijamos en el punto XY y la imagen la pensamos como un vector, como el vector F1 de componentes F1 de XY y F2 de XY. Entonces, ese vector lo ilustramos como teniendo su origen ¿en dónde? En el punto XY. O sea, esta función la ilustramos geométricamente de esta manera, como el dominio, que sea un punto, y a ese punto le asociamos este vector. El vector, pues, el punto imagen, pues, el XY bajo la función F. ¿Cuál es la? Bueno, tenemos otro XY, pues ese tendrá otra imagen. Ese vector lo ilustramos así, tendrá XY, tendrá otra imagen, ese vector lo ilustramos de esta manera. Y esta es una ilustración o una interpretación que es útil para los campos, para ese tipo de funciones que se les llama campos vectoriales. Ahora, ¿cuál es su utilidad? Por ejemplo, ahí se da, si consideramos un sistema de coordenadas tridimensional cuyo origen estuviera en el centro de la Tierra, si eso fuera posible. Y tenemos aquí la Tierra que es achatada por los polos, dice, pero es casi esférica. Entonces, vaya, se ha descrito incluso que dado una partícula en R3, sobre esa partícula
actúa una fuerza que es la fuerza de gravitación universal, que es la fuerza de gravitación de la Tierra y que se comporta conforme a la ley de gravitación universal. Entonces, sobre una partícula puntual, para que esté situado en el punto X y Z, actúa una fuerza, que es la fuerza de gravitación universal, y ese queda representado por un vector. La fuerza es un vector porque tiene una magnitud y una dirección. Y la dirección de la fuerza es hacia el centro de la Tierra. Entonces, este vector es f de p. Pero entonces, el entender este tipo de funciones de esta manera es muy útil porque entonces nosotros podemos decir, asociar a cada punto en el espacio R3 un vector que represente ¿qué cosa? La fuerza de gravitación universal. Por ejemplo, otro asunto es suponiendo una tubería y que en esta se mueva chorro de agua. Normalmente el movimiento del chorro de agua no es uniforme. Cada punto se mueve de manera diferente. Entonces, por aquí se mueve una partícula, por aquí se mueve la otra, aquí se mueve la otra. Pero en cada punto la partícula lleva cierta velocidad y la velocidad es un vector porque tiene dirección y magnitud. Entonces, asociamos a cada punto, a cada partícula, que es lo que corresponde a un punto, la velocidad de esa partícula. Otro punto aquí, otra velocidad, otro punto aquí, otra velocidad, otro punto aquí, otra velocidad, que normalmente es en la línea del vector tangente. Bueno, pero entonces este es otro fenómeno que queda representado en términos matemáticos como un campo vectorial. Lo mismo si uno tiene fuerzas magnéticas, también quedan representados por campos vectoriales, que significa a cada punto asociarle un vector. Bueno, esa es, digamos, la aplicación de considerar a este tipo de funciones como un caso particular y con nombres muy particulares. Por ejemplo, a este tipo de funciones, si ustedes vieron ahí en la parte que les envié, se le definen dos conceptos, que es el concepto de divergencia y el concepto de rotacional a este tipo de funciones, a este tipo de campos vectoriales. Y entonces, si nosotros tenemos tiempo al final, vamos a ver que si uno tiene, por ejemplo, una superficie cerrada, no necesariamente una esfera, es la que me sale, por eso le digo así, y entonces que suponiendo que sobre la esfera pasa algún fluido, ya sea hacia adentro o hacia afuera, un fluido que tenga velocidad, y entonces la divergencia es como medir cuánto sale de esta superficie o cuándo entra. Bueno, eso falta todavía, falta ver lo que son las superficies parametrizadas y todo lo demás, pero ese es más o menos la razón de esos nombres. Ahora, por ejemplo, si uno tiene un recipiente con agua, no digamos otra cosa, y por aquí
en un tubo donde se está escapando el agua, normalmente alrededor de este tubo se hace un movimiento circular, adquiere un movimiento circular el agua. O sea, el flujo de agua, ¿no? Adquiere un movimiento circular. Pues ese movimiento circular, por ejemplo, lo mide el rotacional. Si el rotacional, por ejemplo, por ahí seguramente está como un ejercicio, que el campo vectorial de la gravitación universal, su rotacional es cero, porque no rota, está dirigido exactamente hacia el centro de la Tierra. En cambio, un campo vectorial que represente este movimiento, su rotacional debe ser diferente de cero. O sea, el rotacional es como la medida de cuánto rota el campo vectorial en cada punto. Cosas de ese tipo son las que son aplicaciones del concepto de las funciones de R2 en R2 o de las funciones de R3 en R3, pero son tan importantes que se les da un nombre particular y se les llama campos vectoriales. Ahora, yo en realidad en este momento sí está ahí en el margen, no lo tengo ahorita, lo que se llaman las líneas de flujo. Y pareciera, según me acuerdo, que si uno tiene, por ejemplo, un chorro de agua por acá, es como indicar cuáles son cómo debiera moverse el fluido para que tenga una cierta dirección, una cierta dirección la partícula. Pero no me hagan mucho caso de eso, no me acuerdo mucho. Está en el Martin Tromba, yo se los recomiendo si lo leen. Ahorita no lo tengo aquí en la memoria, el que me hizo la pregunta. Sí, profe. Está en el Martin y está hecho hasta el dibujo. Ahorita no tengo la definición, la verdad que no. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, de hecho sí viene la definición y fue por eso que entré en confusión, por más que nada la interpretación gráfica, porque yo supongo que la línea de flujo es como una curva Dice que algo une así como F de sigma de T igual a qué. bueno, tiene, no tiene eso de sigma de T, tiene de C' de T es igual a F evaluado en C de T. Ajá. Donde F es un campo vectorial y C es la trayectoria. A ver, díctamelo. Línea de flujo, si F es un campo vectorial, Ajá. una línea de flujo para F es una trayectoria C de T, tal que C' de T es igual a F evaluado en C de T. C' de T igual a F evaluado en sigma de T. En C de T. Evaluado en C de T, donde C es una curva, ¿no? Ajá, y F es el campo vectorial. F es el campo vectorial. Entonces, ¿qué es? Bueno, digamos que C de T es esta curva. F evaluado en C de T, F evaluado en C de T, pues ha de ser una cosa de este tipo, ¿no? ¿Sería una recta tangente, un vector tangente a la curva? No, digo, F, C de T, debe ser debe ser el campo vector, es un campo vectorial dirigido pero queremos que sea igual a quién, a C' de T. Entonces son aquellos puntos donde F de T, donde el campo vectorial evaluado en este punto está en la dirección de quién, del vector tangente. Ok. Esos son lo que se van a llamar líneas de flujo, que tiene que ver cómo fluye el líquido, pero te digo, en este momento, vaya, la definición dice eso, que son aquellos T's donde el campo vectorial evaluado en F de T
coincide con el vector tangente. Esto es lo que dice. Ya me queda más claro. Bueno, pues por ahí va la historia. Otra pregunta, ¿es lo mismo decir campo vectorial que campo direccional? ¿Qué campo qué? ¿Direccional? Bueno, el campo direccional, la verdad que yo no he escuchado ese nombre, pero el concepto, digamos, universal es el campo vectorial. Y campo vectorial es una función. Es que ese es el otro punto. Lo que está definido es una función de R2 en R2 o una función de R3 en R3, que para usos prácticos se les llama, para usos determinados, normalmente en la física se le llama campos vectoriales. Pero el campo vectorial, en todo caso, su definición sería, es una función de R2 en R2 o una función de R3 en R3. Lo que lo hace particular es la interpretación, que se interpreta como a cada punto asociarle un vector, pero esa es una interpretación. ¿Por qué se interpreta así? Porque de esa manera sirve como modelo matemático para muchos fenómenos físicos. Sí, estamos, pero sí. ¿campo qué me decías? Campos. Direccional. No, yo no creo. Es que su gráfica direccional tiene otro, yo me imagino que tiene que ver con precisamente en lo que sigue, suponiendo que tenemos una partícula que se mueve según esta trayectoria, y aquí definido un campo vectorial, o sea, un campo de fuerzas, un campo magnético, que significa a cada punto asociarle ¿qué? Un vector. Bueno, pues a los puntos sobre la curva también se le va a asociar un vector. Pero entonces, si la partícula sigue esta trayectoria y este es un campo de fuerzas, ¿qué parte, si esto es P y esto es F de P, qué parte de esta fuerza actúa sobre la partícula? Y dicen, la parte de la fuerza que actúa sobre la partícula es la componente del F de P en la dirección de la tangente. O sea, ¿qué parte de la fuerza actúa sobre la partícula? La componente de F de P en la dirección del vector tangente. Y cuando se suma todo eso, que eso es un tema, vaya, es lo que sigue, se llama la integral de línea, pero esa es otra historia, pero el campo direccional no lo tengo yo en mente, ¿no? Pero vamos, yo creo que conforme vayamos avanzando, hasta ahorita quedémonos con la interpretación de lo que es un campo vectorial. Conforme vayamos avanzando, precisamente este tema, por eso he agregado este apartado, porque tiene muchísimo que ver con los temas que vamos a ir desarrollando. Y ahí se irán aclarando muchas cosas que ahorita pueden surgir como dudas. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Me quedó claro. Mero cuando estamos haciendo cuando estamos empezando como a poner las piezas para definir lo que es la integral de f sobre s. Ajá. Y decimos que tomamos una curva suave en R2 o R3 y la parametrizamos, ¿no? Por la alfa del intervalo cerrado R2 o R3. Ajá. Entonces, yo nada más le quería
preguntar, porque tenía la inquietud, como estamos parametrizando una curva suave, ¿esta función que la parametriza ya es derivable? Desde que decimos curva suave, eso ya lo definimos en algún momento, sí, Ok, ok. que una subcurva suave es aquella que su derivada es continua y que no es cero nunca. Ok, de acuerdo. O sea, ya de suave tiene su definición. Sí, 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 es verdad. Es así que si decimos una curva suave es porque estamos hablando de una curva derivable, pero no solo eso, sino que su derivada sea continua y que no sea cero. Ok, de acuerdo. Así va. Ajá. Y también le quería preguntar, cuando hacemos la suma de Riemann, Ajá. ah, ah, a ver si no lo perdí, bueno, cuando construimos precisamente un poquito después de definir la delta de S sub i como la integral de T sub i menos 1 hasta T sub i, de la norma, de la derivada, de la parametrización de la curva. Sí. Le quería preguntar si el delta de S sub i es como el A sub i j que habíamos dado en la definición de suma de Riemann para rectángulos. En concreto, mi duda es, el delta de S sub i que está conformado en la suma de Riemann que construimos aquí en la página 46, Ajá. ¿es precisamente un área? No. No porque, a ver, vamos con calma, Juan. Nosotros definíamos, de hecho a eso le llamamos suma de Riemann porque a todas las sumas de ese tipo se les llama así, Ok. o se les llama suma de Riemann. Pero ¿qué hacíamos? Cuando nosotros hablábamos de la integral de una función de una variable y tomábamos una suma de Riemann. La suma de Riemann eran cosas de este tipo. Bueno, primero teníamos una partición que es A menor que X1, menor que X2, menor que... Yo insisto mucho en escribir ahí y creo que causa problemas. Bueno, No, no, no pasa nada, profesor, puede menor ver que muy bien. X tiene menos 1 y menor que B. Tenemos una partición. Luego elegimos un TI en cada subintervalo, cualquiera, ¿no? Y formamos una suma de este tipo, que es la función evaluada en TI por XI menos XI menos 1. Sumamos sobre todos los elementos de la partición y eso me da una suma de Riemann, que ya no recuerdo bien cómo se le puede escribir, P, así digamos, la suma de Riemann, sumado sobre todos los elementos de la partición. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es la función está definida sobre una curva. O sea, la F ahora está definida sobre una curva. Y de la curva a los reales. Entonces ahora lo que hacemos es tomar, de hecho, tomamos una partición del intervalo de parametrización, pero que produce una, digamos, partición ¿de quién? De la curva. Esto es asociando a esto que es sigma de A, asociando a T1, sigma de T1, sigma de T2, sigma de T3. Entonces, una partición de A, B produce una partición de la curva.
Entonces, la suma que nosotros estamos tomando es esta. Elegimos un punto aquí que es imagen de quién? De algún número real entre A y T1. Elegimos aquí un punto sigma de quién? De S1. Bueno, vamos a hacerlo aquí, para hacerlo más. Esto es sigma de TI menos 1, este punto, sigma de TI menos 1. Vamos, aquí no hay nada. Y esto es sigma de qué? De TI. ¿Sí estamos? Sí, profe. Ahora, entre TI menos 1 y TI, elegimos qué cosa? Un SI. Un SI. Ah, bueno, SI no es un nombre porque se va a confundir con lo que estamos usando para las longitudes. Bueno, vamos a llamarle un teta I. Entre TI y TI menos 1 le dijimos un teta I, pues sigma de teta I quedará por aquí. ¿Sí? Y entonces un sumando de la suma que estamos tomando es F, un sumando, ¿sí? F en dónde? En sigma de teta I, que incluso podemos darle otro nombre a este número, que ya es un punto en dónde, en R2, pero será F en sigma de teta I, ¿por quién? Uno pensaría que por la longitud del intervalo, no, es por la longitud de la curva entre sigma de TI menos 1 y sigma de TI, que le hemos llamado delta SI. Ese es un sumando de quién? De la suma que estamos considerando. O sea, delta SI es la longitud de la parte de la curva que va desde sigma de TI menos 1 hasta sigma de TI. Ok, ok. Y digamos, ¿cuál es su similitud? Bueno, aquí tomábamos la función evaluada en un punto intermedio por la longitud del segmento, ¿no? Ahora no tomamos la longitud del segmento, tomamos la longitud de la curva. Ok. ¿Sí? Sí, Eso, de eso se trata. de acuerdo, profe. Y esa es la suma de Riemann que estamos considerando. Ok. Bueno, Muchas gracias, profe. así va. Y decimos que si el límite de esas sumas existe, pues se va a llamar, ¿qué cosa? La integral de trayectoria De trayectoria. de F sobre la curva sigma. Ok. Así es. ¿Qué más? Delante de, o sea, bueno, tenemos un teorema Sí. que nos permite definir la integral sobre la curva C de una función. Y bueno, como que tenemos, bueno, nos anota en la demostración algunas observaciones y entre ellas está la de la observación del teorema del valor medio para funciones reales. Y más adelante, bueno, o sea, es que no sé muy bien cómo se ocupa este resultado del teorema del valor medio al momento de trabajar con las desigualdades y todo eso. A ver, vamos, ¿en qué parte dices? Bueno, donde se menciona lo del teorema del valor medio es en la 47, pero creo que ya formalmente donde se utiliza PMB bien es en la 48. Ajá.
Dice que por el teorema de valor medio para funciones reales, Sí, 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 sí. que es al final del 47. Así es. Dice delta SI. Recuerden que S de T es la integral desde A hasta T de la norma de sigma, o como lo hemos llamado a la curva, sí, sigma. Sigma prima de T de tau. Esto es S de T. Esa es la definición y es una función real. Sí, sí, cuando definimos. Sí, sí, sí. Es una función real. Y bueno, decimos delta SI lo hemos definido como la integral. A ver, permíteme un segundito, están tocando. Que delta SI lo definimos como la integral de TI menos 1 hasta TI, pues de la norma de sigma prima en tau I de tau. Así, ¿no? Delta SI. Así es. Pero esto por las propiedades de las curvas, pues es como calcular la curva desde sigma de A hasta sigma de TI menos la integral desde sigma de A hasta sigma de TI menos 1, de tal manera que esto se convierte, puede escribirse como S en TI menos S en TI menos 1. Porque S en TI es la integral de ¿dónde? De A hasta TI, menos S en TI menos 1, que es la integral de ¿dónde? Desde A hasta TI menos 1. Pero el STI lo podemos escribir así, ¿no? Este lo podemos escribir como la integral desde A hasta TI menos 1 más la integral de TI menos 1 hasta TI. Así podemos escribir ese TI. De tal manera que cuando restamos, pues nos queda solamente esta parte. Bueno, el asunto es que ese TI menos 1 menos ese TI se escribe de esta forma. Pero decimos, por el teorema del valor medio, esto va a ser igual a ¿qué? Si es una función evaluada en un cierto límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Al TI por TI menos. Ajá. Ay, TI por TI menos 1. Sí. Multiplicado por un S evaluado en algún punto. S prima. Ah, cierto, sí, S prima evaluado en algún punto. S prima evaluado en un punto intermedio, ¿no? Sí. Ajá. Eso diría el teorema de valor medio. Ok. Pero, ¿cuál es la derivada de S de T? Por el primer teorema fundamental del cálculo de una variable. Sería la norma de sigma prima. Ah, ok, y ya de ahí ya quedó. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? Sí, 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 ya quedó. Sí, me Eso causa es lo como que conflicto. estamos Gracias, diciendo. profe. Bueno. Ay, profe, y disculpe, en esa misma parte, Ajá. o sea, en la demostración escribimos que queremos probar que la diferencia S sub P menos S sub P estrellita puede hacerse menor que cualquier número positivo. Y al final, o sea, probamos que se puede hacer menor que
epsilon sobre 2, pero por qué tenemos o por qué probamos eso? A ver, nosotros queremos, el teorema que queremos probar es que el límite de las sumas que estábamos definiendo, déjenme checar nomás cómo la hemos simbolizado. Ajá, S de P, que el límite de las S sub P, sí, S sub P, cuando la norma de P tiende a 0. Frente a esto, vamos a ver, 47, la definición es quiero. Ajá, es una suma de Riemann. Si elimina cuando la norma de P tiende a 0, queremos probar que este límite es la integral de ¿quién? La integral de A hasta B de F en sigma de T por la norma de sigma prima en T de T. ¿Verdad? Eso es lo que queremos probar. Sí, cierto, porque cuando definimos... Queremos probar que la integral de trayectoria se calcula, porque la integral de trayectoria es el límite de esto, esa fue la definición. Sí, está bien, decimos, si este límite existe, se llama la integral de trayectoria. Y bueno, por cierto, que la íbamos a denotar como la integral sobre C o sobre sigma, sobre C, de F de P, de S, y la S es minúscula. Este límite le íbamos a llamar de esta forma. Bien, y de ahí viene el epsilon, ¿no? O sea, de ese Y lo límite. que queremos probar es que este límite, o sea, esta integral, es igual a esta integral de aquí, que esta es la integral de una función real. Ok, ya está. Sí. Y entonces lo que nosotros decimos es, pues para que este número sea la integral, pues debe pasar que la SP menos la integral de A hasta B de F en sigma de T por la norma de sigma prima de T de T. Debemos probar que esto se puede hacer, ¿qué cosa? Menor que épsilon. Sí. Porque queremos que el límite de estas cosas sea ¿quién? Sea este número. Bien. Ok. Y entonces lo que hacemos es a sumar y restar la S estrella de P, creo que es el que llamamos al otro. Pero la S estrella de P es una suma de Riemann para esta integral. Y esa integral existe. Entonces, si sumamos y restamos, nos va a quedar una cosa de este tipo. Nos va a quedar S de P menos S de P estrella más S de P estrella o S estrella más bien de P. Sumamos y restamos. Pero aplicamos la desigualdad del triángulo y esto va a ser menor o igual que S sub P menos S P estrella más esta diferencia, S P estrella menos esta integral.
esto se puede hacer menor que cualquier épsilon porque el límite de estas sumas es esta integral, porque la integral existe. Y entonces, como ya probamos que esto se puede hacer tan pequeño como uno quiera, pues entonces esto se hace menor que epsilon sobre 2, esto se hace menor que epsilon sobre 2, y entonces todo es menor que epsilon, y entonces la diferencia esta, que era la que teníamos originalmente, la de SP menos esta integral, es menor que epsilon. Pero eso dice que el límite de las S de P es esta integral de aquí. Ok. Sí, ya quedó mucho más claro, profe. Gracias. Bueno, Ay, disculpe. eso es lo que se hace en esa demostración. Pues a ver, vayamos con más preguntas si es que hay. Profesor, yo tengo una en la página 45. Ajá. Nada más es con respecto al dibujo. Y la definición que aparece arriba nos habla de un alfa. Ah, pues no, yo me equivoqué, es un sigma. Sí. O sea, donde he puesto alfa es más fácil poner que yo uso mucho la sigma. La alfa es, aunque la definición no tiene complicaciones, ¿no? No, solo era el. Digo que no había. Así, Concordaba con el dibujo. el dibujo donde hay una de dos, o en la redacción inicial le ponemos sigma, o en el dibujo donde tiene sigma debe ser alfa. Sí. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, esa es la Gracias. situación. No, sí, a mí me ocurre con mucha frecuencia eso. Sí, lo que estamos diciendo es que tenemos una región, no sé si se ilustra bien, pero y aquí en esta región tenemos definida una función acotada, y ahora tenemos definida una curva parametrizada que va de el intervalo A, B, aquí le puse sigma, debiera ser alfa en todo caso, que produce una curva dentro de la región. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? O sea, que las alfa de T son puntos que caen dentro de la región, hasta pudiéramos hacerlo así, para que se vea que cae dentro de la región, y que sobre esa curva es donde vamos a estudiar la F. Esa era la intención del dibujo, pero puede ser que no, que haya servido más para confundir que para aclarar. Esa era la idea. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. Bueno. ¿Tenemos más preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta, pero no es del tema. Ajá. Es que entregué mi examen 15 minutos. En la lista de ejercicios, Sí. de la entrega 6, el ejercicio 2, es que no sé cómo empezarlo. ¿Me podría dar una sugerencia, por favor? El ejercicio 2 no de la parte de campos vectoriales.
No, la entrega 6, lo que viene después. Ajá, sigma de AB, una con derivada continua. Verifique que la longitud de la gráfica de F es esta de aquí. Bueno, también no sé, yo esperaría que sí. No hay tiempo de echarle una última revisión a esto, pero que, bueno, definimos lo que es la integral sobre C o sobre sigma de F de S, ¿no? De S, la S es minúscula porque la S mayúscula la vamos a usar para otra cosa. Definimos lo que es esta integral, pero también cuando estamos integrando la función 1, esto va a ser la longitud de sigma. O sea, cuando en general, si aquí es una f, pues es más, se calcula como la integral de a hasta b de f en sigma de t por la norma de sigma prima de t. Pero de ahí queda claro que si la función es la constante 1, entonces solamente estamos integrando ¿quién? La norma de sigma prima de t. Y eso es la longitud de la curva. Entonces, en este caso, la longitud de la curva es la integral sobre sigma de la función constante 1. Pero entonces lo que hay que hacer primero tenemos una parametrización de la curva, pero la curva no es cualquiera, sino es la gráfica de una función, ¿no? Definida en un intervalo A, B. Esta es C, es la gráfica de la función. Entonces, primero tenemos que parametrizarla. Y una parametrización de las gráficas de las funciones, eso se vio en el cálculo de varias variables, que una posible parametrización es esta, alfa de t igual a t f de t. Si esta es la gráfica de f, si esta es la gráfica de una función, de la función f, pues una parametrización es esta, con t variando entre a y b. Esa es una parametrización de la curva. Y una vez que tenemos la parametrización de la curva, pues entonces calcular la integral sobre C, donde C es la gráfica de la f, de la función constante 1 ds, que va a ser por definición, más bien por el teorema anterior, va a ser igual a ¿qué? La longitud de la curva. O sea, pero eso ¿cómo se calcula? Bueno, en general va a ser igual a la integral desde A hasta B. Como es una constante, en cualquier punto vale 1, no hay problema. Entonces va a ser la norma de ¿quién? Les digo que yo tengo muy pegado el sigma, alfa prima de t. Esta. ¿Pero cuánto es alfa prima? ¿Cuál es la norma de alfa prima de t? Uno coma f prima de t. Alfa prima de t es 1, f prima de t. Alfa prima. Y por tanto su norma es ¿cuánto? La raíz cuadrada de 1 más f Exacto. prima. ¿Qué es lo que se pide ahí, creo, verdad?
¿O no? Sí. El que me hizo la pregunta, Sí, profe, ya vi por dónde comenzar. bueno, Sí, gracias. ándale, pues. ¿Alguien más?